Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Carlos Guerrero y este video se va a tratar sobre las aplicaciones de la integral definida, pero más específicamente vamos a desarrollar una pregunta y es ¿cómo medimos la longitud de una curva? Para empezar a entender todos esos conceptos, realmente un buen punto de partida es volver a ver algunos conceptos que vimos en el pasado pero que actualmente no tomamos mucho en cuenta. Y es que hay que volvernos a hacer la pregunta de ¿qué es medir? Y es que si nos ponemos a pensar, desde pequeños medimos de una manera muy natural. A medida que vamos creciendo, medimos el tiempo para organizar nuestra vida, la distancia para saber qué tan lejos está un destino de otro, e inclusive fuimos capaces de designar a través de largas distancias los polos de la Tierra, el norte y el sur. Y es que generalmente es algo muy básico, la única condición para poder medir una mesa o ya sea cualquier cosa que te imagines es una unidad de medida o algo que utilicemos como una referencia estándar, como este marcador que tengo aquí. Aunque para estándares más globales, para eso se crearon las unidades métricas, las cuales con ayuda de simples objetos es que somos capaces de medir con exactitud distintas longitudes, ya que estas son el resultado de la cantidad de veces que la unidad de medida de referencia cabe dentro de un objeto. Es un concepto simple pero fundamental, y en este caso podemos decir que la puerta mide un marcador, o MC para abreviar. Aunque realmente, como ya pudimos comprender, cuando medimos cualquier objeto, ya sea con una regla, un lápiz o incluso nuestros pasos, lo que realmente estamos haciendo es trazar una línea recta equiparable a ese objeto y medimos esa distancia. Pero ¿qué pasa si el objeto o la forma en sí misma no es recta, sino curva? Aquí es donde realmente empiezan los problemas. La mejor manera que tenemos para entender todos estos conceptos es verlos de una manera simple, tomando como ejemplo la curvatura más conocida, simétrica y constante, la circunferencia, en donde podemos observar que a medida que nos acercamos a la gráfica a puntos infinitesimalmente pequeños, que cuando estamos en estos entornos tan pequeños y conectamos los puntos obtenemos una recta. Justamente esas rectas son las que necesitamos para medir esa curva. Igualmente, si miramos a la gráfica de la exponencial y nos acercamos lo suficiente, veremos cómo podemos llegar a la misma conclusión. Y esto no es una casualidad de esta curva en particular, sino una propiedad fundamental de todas las curvas. Y efectivamente esto tiene un nombre: aproximación lineal local. Significa que en regiones infinitesimalmente pequeñas toda curva suave se comporta como una recta. Y si creen que esto solo funciona en un plano cartesiano, creo que tenemos el mejor ejemplo posible: nuestro propio planeta, en donde se puede apreciar que su curvatura es muy evidente, pero a medida que nos acercamos empieza a desaparecer. Y como por arte de magia, nuevamente la curva se hace una planicie, la cual es el equivalente más parecido a la recta que vimos anteriormente. Bueno, con esto ya tenemos clara la idea de que toda curva está formada por infinitos segmentos rectos diminutos. Pero, ¿cómo convertimos esta idea en una fórmula matemática? Pues bueno, si nos damos cuenta que con cada una de estas pequeñas rectas podemos tomar distintos puntos. Si nos fijamos bien, estos puntos crean una forma en particular, y posiblemente ya lo hayas adivinado: un triángulo rectángulo, con la cual podremos hacer uso de aquel reconocido teorema de Pitágoras, en donde cada uno de los catetos va a estar compuesto entre las diferencias entre los puntos de los ejes, o sus aumentos entre los puntos vertical y horizontal. Pero recordando que estos aumentos los hacemos en contextos muy pequeños, a estos aumentos se les conoce como los diferenciales de los ejes. Igualmente podemos designar a la hipotenusa como el diferencial de la longitud, para ese pequeño segmento de recta determinado. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, sacamos raíz cuadrada y multiplicamos por el diferencial de x para buscar un factor común, recordando también algunas de las propiedades de las raíces, podremos llegar al siguiente resultado, en la cual, para poderla simplificar, recordamos que la expresión de la derivada de y con respecto de x se puede simplificar a sencillamente la derivada de y, o una y con comita. Finalmente obtenemos la ecuación que nos permite saber el resultado de la longitud de una parte muy pequeña. Pero recordando que las curvas están compuestas por segmentos casi infinitos de recta, necesitaremos sumar a cada uno de ellos para saber el resultado de la longitud total. Es cuando conectamos con el concepto de la sumatoria, la cual podemos ver como la integral, cual representaría la suma total de todas las hipotenusas de los pequeños triangulitos. Si aplicamos dicho concepto a la fórmula junto con sus límites, nos queda la siguiente forma. Y bien, ahora no solo seremos capaces de medir las rectas, sino también las curvas. Y bueno, ya pasamos un ejemplo de la siguiente función racional, de la cual igualmente querremos saber la longitud de su curva, en el intervalo de 1 hasta 2, la cual se puede representar gráficamente como este segmento de acá. Para ello solo necesitaremos la fórmula que ya hemos visto, y recordar cuál es nuestra función principal. Y como ya vemos, lo primero que tenemos que hacer es derivar nuestra función, recordando el cómo se deriva la x elevada a un exponente, además de las variables elevadas a exponentes negativos. Haciendo esto ya tendremos nuestra función derivada. Ahora tenemos que elevarla al cuadrado, ya que estamos siguiendo los pasos que hice la fórmula. Para ello tendremos que recordar algunas propiedades de los productos notables de un binomio elevado al cuadrado. Haciendo unas cuantas operaciones llegaremos al siguiente resultado, el cual va a ser el equivalente de nuestra función derivada elevada al cuadrado, en donde ya podremos reemplazar en la fórmula, y nos daremos cuenta que al hacer algunas sumas
nos dará como resultado un trinomio cuadrado perfecto, el cual podemos deducir fácilmente al multiplicar la raíz hasta el primer y último término por el número 2, y si este resultado nos da el término central, se dice que es un trinomio cuadrado perfecto y se puede reducir o simplificar a un binomio, el cual se puede simplificar con la raíz de la fórmula. De esta manera obtenemos una integral muchísimo más fácil de resolver, la cual resolveremos usando el método de Barrow, el cual consiste en calcular la función primitiva o antiderivada de la función original, luego evaluarla en el límite superior y restarle el valor de la misma función primitiva evaluada en el límite inferior. Además, como nos encontramos con sumas de muchas fracciones en el resultado, utilizaremos el método del mínimo como múltiplo, en el cual hallaremos los factores comunes de los denominadores 6, 4 y 2, el cual es 12, y finalmente podemos llegar con el resultado que es 17 doceavos. Y si realizamos esa división nos dará como resultado 1,466666 y muchos 6, el cual es el resultado de todas aquellas hipotenusas de los triangulitos pequeños, o la longitud de la curva en el intervalo de 1 a 2. Y con esto ya tenemos la habilidad de medir las rectas, aunque no sean rectas, sino más bien como curvas. Es una habilidad que no se aprende todos los días. Muchas gracias por ver.